En ingeniería se dice que este falla si sobrepasa la región elástica. Si el material sobrepasa su límite elástico, falla. Es decir, si excede el punto de no retorno, donde la deformación permanece constante, significa que falla. Pero no necesariamente es así. Hay varios productos que se fabrican por deformación inelástica. Lo cual es bueno, porque la inelasticidad mejora algunas propiedades mecánicas, dependiendo del uso del componente. Entonces, la inelasticidad es beneficiosa dependiendo de cómo se le maneje. Pero no nos hagamos mucho del caso. Tenemos que mantenernos en el rango elástico. ¿Y qué es el rango elástico? Como dice la cara, como dice la gráfica. En ese rango, si yo a un material, en este caso una probeta de tracción, le aplico una carga, estiro, quito la carga, y si la probeta mantiene sus dimensiones originales, estoy en el rango elástico. Este comportamiento es válido para los materiales dúctiles, pero para los materiales frágiles, que no se estiran, cuando se les somete a tracción, estos simplemente se rompen. La deformación es mínima. Sí, se llegan a deformar, sí, pero muy poquito. Entonces son dos tipos de comportamiento. El detalle es que cuando aplicamos esta carga, aparte que lo hacemos de forma controlada, en el ensayo de tracción lo aplicamos lentamente y le damos tiempo al cuerpo para que recupere sus dimensiones. Pero ¿qué ocurre cuando el cuerpo está siendo sometido a cargas variables, extremadamente variables en el tiempo? Se le aplica la carga, le quito la carga. Le aplico la carga, le quito la carga. Lo hago eso 200 veces por minuto. A ese fenómeno se le conoce como fatiga. Donde los materiales no están hechos para soportar una variación tan pronta de la carga. Y ese es un problema. Es un problema que lo vamos a analizar después. Ahorita vamos a analizar que las cargas permanecen constantes y controladas. Vamos a hablar de material dúctil, de material frágil. Cuando fabricamos algo, como ese algo está hecho por el ser humano, no es perfecto. Y al no ser perfecto, tenemos la incertidumbre, hay una probabilidad de que eso falle. Y nos hacemos muchas preguntas, sobre todo los diseñadores. Sabemos que eso va a fallar. ¿Cómo va a fallar? Esa pieza, ¿dónde va a trabajar? ¿Llegará a soportar las cargas? ¿Qué tipo de acabado le daremos? ¿Va a requerir mantenimiento, sí o no? ¿Va a requerir tratamiento térmico, sí o no? ¿Cuáles son las dimensiones que tendrá? ¿Será un componente seguro? Esa incertidumbre siempre acompaña el diseño. Y debido a esa incertidumbre, es que se trabaja con el factor de seguridad. Datos que ustedes conocen de resistencia a materiales. Donde el factor de seguridad simplemente es el esfuerzo límite entre el esfuerzo de trabajo o el esfuerzo de falla entre el esfuerzo admisible. Y es totalmente distinto para materiales dúctiles que para materiales frágiles. Después de todo, los dúctiles se estiran.
Los frágiles no. Entonces no es el mismo. Para el frágil es el esfuerzo de rotura. Cuando se rompe, falla. En cambio, para el material dúctil es el límite de rango elástico. Porque cuando estira, recién falla. ¿Quién aguanta más? Si vemos la gráfica, en teoría, el que soporta más es el frágil. Como no tiene región elástica, el frágil, de frente se rompe, soporta más carga. Ahí vemos las gráficas a la par de un material dúctil con un material frágil, ¿no? El esfuerzo de soporte es mayor en el material frágil. Una tablita con algunos factores de seguridad recomendados. ¿Cuál es una característica de factores de seguridad? Mientras mayor información se tenga del material que se va a emplear, el factor de seguridad va a ser bajito. Y lo más bajito recomendado por norma, que puede ser es 1.25. ¿Puede ser más bajito? Sí, puede ser más bajito. Pero, ¿qué implica que sea más bajito? Bueno, veamos. Caso 1, donde el factor de seguridad está entre 1.25 y 1.5. Detalle. Para materiales altamente confiables, usados bajo condiciones controladas y sujetos a cargas y esfuerzos que pueden ser determinados con exactitud. Asimismo, se utilizan en componentes ligeros, poco peso. Perfecto. ¿Qué dice 1.52? Para materiales conocidos que trabajarán en condiciones estables y sujetos a cargas que pueden ser controlados con facilidad. Vean que la cosa se complicó. ¿Qué dice el penúltimo ítem? Donde el factor está entre 3 y 4. Para materiales nuevos, no experimentados, usados en condiciones simples con cargas y fuerzas. Entonces vemos que si el material se usa poco, es decir, no es comercial, el factor de seguridad tiene que ser más alto. Claro, si no conozco sus propiedades al detalle, como dice el ítem 1, tengo incertidumbre, tengo dudas, tengo que protegerme. ¿Cómo me protejo? Con el factor de seguridad. Lo conozco poco, factor de seguridad alto. Así de sencillo. Ejes y árboles. Por si no se los ha mencionado. Hay una gran diferencia entre ejes y árboles. Pero nosotros en Latinoamérica, y muchos países del mundo también, tienen la mala costumbre de a todo llamar eje. ¿Y por qué es una mala costumbre? Porque según mucha bibliografía, varias bibliografías, americanos o europeos, los ejes no transmiten potencia. Los únicos que transmiten potencia son los árboles, o también llamados flechas. Sí, pero el cardán transmite potencia. El eje cigüeñal, el cigüeñal transmite potencia. Entonces, ¿qué es un eje? Es un eje es un eje, por decirlo así, que no transmite potencia, solamente soporta cargas, no las transmite. Soporta objetos, no las transmite. Como por ejemplo, el eje de un tren. Las ruedas están soportadas sobre un eje.
y el eje no transmite potencia, simplemente está soportando las ruedas. Un eje de dirección de un automóvil no está transmitiendo potencia, simplemente está soportando las llantas para que esas giren. Y un ejemplo de potencia, cigüeña de motor, como les dije, o simplemente el cardán con el que acoplan los implementos en los tractores. Está transmitiendo potencia de la toma de fuerza al accesorio. Entonces, si es potencia, es flecha o árbol. Y si no es potencia, simplemente es un eje. Ténganlo en cuenta. Teorías de falla. Si recuerden sus conocimientos de resistencia de materiales, cuando un material, digamos una viga, es traccionada o comprimida, en su interior están fluyendo los esfuerzos. Tenemos una distribución de esfuerzos en su interior. Y dicha distribución se supone que es homogénea. Bueno, aunque sabemos que no existen materiales 100% homogéneos. Claro que esto es una definición teórica, porque para lograr una distribución perfectamente homogénea, nosotros conocemos que si tenemos una vía y la jalamos por los extremos, esos puntos donde se va a jalar no van a tener una deformación constante. Como son los puntos más expuestos a la carga, su deformación tiene esta forma. No me acuerdo el nombre de esa teoría, del, del genio matemático físico que hizo esta teoría. Bueno, que realmente es un fenómeno que se puede observar. Bueno, la verdad, no le quita importancia, pero es un fenómeno observable. Entonces, para poder tener una distribución homogénea, este señor tiene que ser lo suficientemente largo y el punto de medición tiene que ser alejado de los puntos donde se aplica la carga, más o menos por acá o por la mitad. Pero igual, internamente, ya que se tiene un componente lo suficientemente largo, la distribución de esfuerzos se puede considerar homogénea. El detalle es de que la gran mayoría, por no decir todos los componentes, sufren cambios de sección, como en este caso. Y como está sufriendo cambio de sección, y sabemos que el esfuerzo es fuerza entre área, la fuerza no ha cambiado, pero sí ha cambiado el área transversal. Se redujo. Si se redujo el área, el esfuerzo se incrementa. Entonces, estas zonas donde hay cambio de sección son zonas que están más esforzadas. Teoría de resistencia de materiales. Y eso obviamente nos afecta a nosotros. No podemos escapar de los cambios de sección, pero lo que podemos hacer es controlarlo. En vez de tener un cambio de sección agresivo como este, o no tan agresivo, pero todavía agresivo como este, lo que podemos hacer es, si el cambio de sección es inevitable, tratar de que el cambio de sección sea lo más suave posible, como vemos en estas figuras. De tal forma que el esfuerzo tenga una mejor distribución o que, con la analogía de fluidos, pueda fluir con mayor facilidad. Que no se origine pues un flujo tormentoso, se tenga un flujo suave. Por lo tanto, cuando veamos un cambio de sección, sí o sí es un punto de análisis, porque la probabilidad que falle un componente es más alta
que en cualquier otro punto de la pieza. ¿Está claro, señores? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, Dale, dime. el cambio de sección siempre va a ser bueno, a menos de dimensión de área o puede ser al revés, puede aumentar la dimensión y ahí va Puede a aumentar la disminuir. dimensión. ¿En qué caso sería eso, profesor? ¿Ah? ¿En qué casos es eso? Porque Depende del diseño. en ese caso sería por esfuerzo de compresión cuando están comprimiendo, ¿o no? Mira, no te puedo decir 100% sí. No te lo puedo decir, porque va a depender del diseño. Si han visto un eje tiene, ¿dónde estás? Tiene muchos cambios de sección. Y no siempre los cambios de sección van de menos a más, puede ir de más a menos. Y no necesariamente por las cargas que va a soportar. Este eje puede estar girando a muy altas velocidades. Y sabemos que la inercia del eje afecta al torque, porque al final la inercia por la aceleración angular nos da el momento. Como este señor está girando a alta velocidad, necesita ser lo más simétrico posible, tener una buena distribución, porque si el peso no está bien distribuido, este señor con el tiempo va a vibrar, y si se acuerda su fórmula de vibración, y se acuerda su teoría de vibración, ¿qué es lo que puede ocurrir acá? ¿Qué es lo que estamos buscando? Un movimiento armónico. Entonces, diseñar un eje no solamente es qué carga va a soportar, también es cómo va a trabajar. Porque si me limito a qué carga va y qué otros componentes interactúan, también. Porque si me limito solamente a las cargas, en vez de tener esta forma, puede tener esta forma. Pero esta forma es peligrosa. Entonces, hay muchos factores de por medio al momento de diseñar un eje. ¿Más o menos claro? Sí, profesor. Ok. Fallas. ¿Qué tipo de fallas está sometido un eje? ¿Qué tipo de fallas básicas? Fallas por deformación, que ya entendemos medianamente el concepto. Si es dúctil, se deforma. Falla cuando se deforma, no cuando se rompe, sino cuando se deforma. Y si es frágil, falla cuando se rompe. Falla por resistencia, donde el material entra a tallar, porque los materiales también tienen esfuerzos límites. En el caso de material frágil, la falla por resistencia y su falla por deformación coinciden, el frágil, pero no el dúctil. Y falla por estabilidad, cuando ocurre pandeo, o cuando no puede soportar la carga. ¿Qué es pandeo? Pandeo es todo un capítulo, pero acá no hay tiempo para ver pandeo. Imaginemos que tenemos una barra que es esbelta, es decir, su diámetro
es mucho menor que su longitud. Y a mí se me da por aplicar una carga en su extremo. ¿Qué va a ocurrir? Este señor, después de aplicada la carga, y dependiendo de la carga, puede hacer esto. Le sale una panza. Esto es pandeo. Falla por estabilidad. ¿Y por qué ocurre el pandeo? Digamos que esta viga es una Y. El pandeo ocurre porque al momento que aplico la carga, no le estoy aplicando en su centro de masas. Bueno, en su centroide, para ser específico. Le estoy aplicando fuera del centroide. Por acá, por acá, por acá, por acá. Como no le estoy aplicando exactamente en el centroide, pues esa carga origina el elemento serpanteo. Si la aplicase exactamente en el centroide, no había ese problema. Pero ubicar exactamente el centroide es complicado. Si lo amplifico, mi centroide puede estar acá. Si yo le aplico la carga ligeramente desfasada, de repente esto no va a doblarse. Pero si le sigo aplicando más carga, acá se va a generar un momento. Puede ser lo suficientemente fuerte para doblar la barra. En resumen, eso es pandeo. Y eso también hay que analizar. Lo que nos lleva al concepto de teorías de falla. ¿Cuándo saber, cómo determinar que algo va a fallar? Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo un material dúctil que un material frágil, como hemos visto. Tienen esfuerzos diferentes. Entonces, a nuestro querido amigo Círculo de Moore, nuestro querido amigo Moore, que se le tuvo una genialidad. ¿Cuál fue la genialidad del amigo Moore? ¿Cuál fue su gran aporte, señores? Y les pedí que lo revisen. ¿Mm? Graficar lo que es un momento tensor, profesor. No. Que todas las cargas que actúan en un cuerpo se convierten en un equivalente. Así es. Ese es su gran aporte. Todas las cargas, porque un cuerpo que está sometido a una carga, no sabemos si es una o varias cargas, simplemente cargas. Moore, ¿qué fue lo que hizo? Convertir todas las cargas que puede estar soportando el cuerpo en una sola. Y lo que vamos a analizar es esa carga equivalente. Claramente ahí está la gráfica. Muy bien, Rodrigo. Todas las cargas existentes las convertimos en una sola. Y esa sola la comparamos con las características del material para ver si falla o no falla. Todas las teorías de esfuerzos equivalentes parten del círculo de Moore. Todas. Todos los métodos para calcular resistencia falla por materiales nacen de Moore.
No hay ninguna que se le escape. Alguna variación por ahí, por allá, pero es la teoría de Bohr. Y nosotros vamos a hacer eso. Ese esfuerzo equivalente tiene que ser menor o igual que el esfuerzo límite entre factores de seguridad. O tiene que ser menor o igual que el esfuerzo admisible, dependiendo del caso. Generalmente lo llevamos al límite. Entonces, ¿a qué es igual ese esfuerzo equivalente? A este señor. Para ejes que soportan carga estática, el esfuerzo equivalente es simplemente el esfuerzo de flexión más normal al cuadrado más el triple de la suma de los cuadrados de tau por torsión y tau por cortante. Todas las cargas ahí están. Y con eso vamos a trabajar. Le dije que todo esto era una formulita. Ahí está su formulita. Bueno, dos formulitas. Ahí están sus dos formulitas. Eso es elementos de máquinas. Pero exige todo el conocimiento previo, como les había mencionado. Si no tienen claro el conocimiento previo, si no hacen bien la parte previa, esto es lo mal. Utilitarios, bueno, les he dado utilitarios para obtener las formas, ¿sí? Las fuerzas, perdón, lo que conllevaría los esfuerzos en engranajes cilíndricos, en engranajes helicoidales, lo hemos visto, en engranajes cónicos, tienen información, servicio de material, ahí está. Son fórmulas que ustedes manejan desde hace buen tiempo. Para fajas, ahí está, cómo obtener las fuerzas en las fajas. También les presenté las formas, las fórmulas, las tienen, servicio de material. Y en cadenas, y con eso vamos a trabajar. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que no esté claro? ¿No? Entonces vamos a un ejercicio. La figura, ahí está, la figura, muestra un engranaje de maquinaria, perdón, muestra un eje de maquinaria que se encuentra apoyado sobre los rodamientos A y B. En su extremo derecho lleva un engranaje cilíndrico de dientes rectos. Ahí está el engranaje. En sus dientes rectos y a la izquierda un engranaje cónico. Ahí está la representación. El engranaje cilíndrico transmite una potencia de 12 kilowatts a una velocidad de 1450 RPM. Y nos dan datos. Material del eje, con su esfuerzo de fluencia, diámetro primitivo, semiángulo de engranaje cónico, ángulo de presión para ambos engranajes, y nos dice que el rodamiento B soporta toda la carga axial que produce el engranaje cónico. ¿Qué es lo que nos piden? A, obtener los diagramas de fuerza cortante, momentos vectores y momentos torsores. Bueno, yo no lo pediría, porque sin eso no puede hacer la parte B. Y C, B, calcular el diámetro necesario en la sección 1 para un factor de seguridad de 2. Esto sí es elementos de máquinas. Y C, calcular el factor de seguridad de la sección 3 si su diámetro es igual al de la sección 1. Elementos de máquinas.
Nota, el diámetro interno de los rodamientos son múltiplos de 5. Listo. Como soy buena gente, 10 minutos para que hagan los diagramas. Porque deberían hacerlo en 5. Esfuércense, háganlo. 10 minutos, señores. Ahí lo tengo.
¿Cómo van, señores? Bueno, 2 minutos más y empezamos sí o sí.
¿Listo? ¿Estás? ¿Estás? ¿Se han hecho bien su tarea? Ustedes deberían tener algo como esto. Chicos, funciona bien. Ahí están las diagramas. Eso es lo que deberían haber obtenido. Ahí pueden ver las fuerzas y sus respectivos diagramas. Entonces, ya pasemos a la parte de elementos. Vamos a eso también. Profesor, una pregunta. ¿Por qué en A no tiene una reacción o una fuerza en el eje X? ¿Qué te dice el texto? No, izquierdo, baje, cónico. El rodamiento B soporta toda la carga axial que produce el engranaje cónico. ¿Qué es lo que significa? Que A deja pasar esa carga. Eso es lo que está diciendo. B es el único que se pone ahí. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profesor. Ok. Entonces nos piden calcular el diámetro necesario en la sección 1 para un factor de seguridad de 2. ¿Qué fórmula vamos a usar? La que acabamos de ver. La fórmula que nos da o que utiliza el criterio de Von-Mises. ¿Listo? De la fórmula de Von-Mises para ejes estáticos. Vamos a ponerlo así. Y tenemos que analizar la sección A. Es decir, tenemos que trabajar con todas estas cargas. Con esos valores. ¿Cuánto vale el esfuerzo de fluencia? Perdón, de flexión. ¿Qué sabemos del esfuerzo de flexión? El esfuerzo de flexión, ¿a qué es igual? ¿Cuál es su fórmula básica?
un momento o una distancia entre la inercia. El esfuerzo normal, una fuerza entre área. Todo por torsión, aquí es igual. Similar de deflexión, un momento por una distancia entre la inercia. Y todo por cortante, una fuerza entre el área. Les pedí que revisasen la teoría de esfuerzos. Naturalmente que esta inercia con esta inercia son distintas, no son iguales. Ya saben por qué. Entonces, si no conozco los esfuerzos, no puedo usar gómices. No conozco el diámetro. Si no conozco el diámetro, no puedo definir ni la inercia, ni las distancias, ni las áreas. Es decir, el esfuerzo efectuado que voy a obtener va a estar en función del diámetro. Y eso tengo que sumarle el esfuerzo normal, que también va a estar en función del diámetro, más 3 veces dado por torsión, que va a estar en función del diámetro, más dado por cortante, que también va a estar en función del diámetro. Y ese es el esfuerzo equivalente. Y esto tiene que ser menor o igual que el esfuerzo admisible, que es el esfuerzo límite, que en este caso nos lo están dando, 700, entre el factor de seguridad, que también nos lo están dando, 2. La pregunta es, ya que está planteado, ¿cuánto vale el diámetro? Y hay que tener en cuenta que este diámetro tiene que ser múltiplo de 5, condición del problema. Porque en el punto A pasa un rodamiento y nos dice que los rodamientos tienen diámetros múltiplos de 5. ¿Cuánto sale el diámetro, señores? Ya está planteado. ¿Mm? 10 minutos.
¿Cuánto sale el diámetro, señores? Ahí tiene la gráfica, por si acaso. ¿Cómo van, señores? ¿Algún número?
Listo. El diámetro, ya les sabe el planteamiento, les sabe las fórmulas. Inicialmente el diámetro debería estarle saliendo 17.31 y redondeándolo 20 milímetros. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro, señores? Entonces, ya saben lo que tienen que estudiar nuevamente. Ya lo tienen claro. El elemento de máquina solamente es dos fórmulas. Nada más. Hasta se podría decir que es una. Porque esta fórmula es de resistencia. Es una fórmula. Pero si no pueden hacer este paso previo, los diagramas, definir cuánto valen los esfuerzos, no van a poder aplicarlo. ¿Preguntas, dudas? ¿Listo? No hay preguntas. Después de este calentamiento, vamos a ver realmente el caso crítico. Cuando tenemos cargas variables en el tiempo. Ahí sí hay criticidad. ¿Qué ocurre cuando las cargas varían en el tiempo? Teoría. Hasta el momento solo se han estudiado análisis de esfuerzos sometidos a cargas estáticas, es decir, cargas que no varían en el tiempo. Están acostumbrados a eso. La realidad es que el comportamiento de los componentes de las máquinas, los elementos de máquinas, están sometidos a cargas variables en el tiempo, lo que conlleva a que el cálculo es diferente. Los cuerpos que se mueven están soportando más carga que un cuerpo que no se mueve. No son equivalentes. Falla por fatiga. Leamos un poco. Es el tipo de falla de componentes bajo la acción de esfuerzos repetidos o variados en el tiempo. Ese tipo de falla muestra que los esfuerzos máximos reales están por debajo del esfuerzo máximo o de rotura de material. No tengo que llegar al límite para romperlo, en otras palabras. Con un esfuerzo menor que el esfuerzo límite, si la carga es repetitiva, el componente se puede romper. Dos tipos de cargas. Tenemos la carga pulsante, el esfuerzo pulsante y el esfuerzo alternante. ¿Cómo diferenciar uno del otro? Bueno, ahí tenemos las imágenes.
un esfuerzo alternante, vemos que el esfuerzo, tenemos un esfuerzo positivo, un esfuerzo negativo, está variando con el tiempo, y ese esfuerzo pasa de la zona positiva a la zona negativa. Es decir, está alternando entre tracción y compresión. Esfuerzo alternante. En cambio, en el pulsante vemos que el esfuerzo está en solamente un lado de la curva, de la gráfica. En este caso, positivo. Esfuerzo positivo. Pero su valor está cambiando. Pasa de 10 a 1, de 1 a 10, de 10 a 1, de 1 a 10. Mientras el otro estaba de 9 a tracción a menos 2 en compresión. E iba variando. Dos tipos de esfuerzos. ¿Qué es lo que define la falla por fatiga? Uno, que los esfuerzos cambian en el tiempo. Dos, es un tipo de falla que no avisa. No avisa. ¿Qué aprovecha estas fallas? Estas fallas aprovechan los cambios de sección, el cambio de geometría. O sea, ya sabíamos que los cambios de sección nos perjudican. Sí. Y cuando la carga es variable, dinámica, en el tiempo, esos cambios de sección son muy perjudiciales, porque ahí la probabilidad de que en esos puntos empiece la falla es más alta todavía. Y no podemos detectar la falla, porque la falla empieza de una forma muy minúscula, solamente apreciable con una lupa o un telescopio, por diversos factores, que ya les voy a explicar. Normalmente se origina en puntos de discontinuidad de material, como cambio de sección, canales, agujeros, irregularidades por maquinado, o el gran favorito de todos, dislocación intercristalina, que eso lo complica aún más. Este tipo de falla es repentina y no se puede prever. Es una pelea perdida. Lo que no ocurre con fallas por cargas estáticas, donde en fallas por cargas estáticas uno puede ver la deformación. Acá no. Ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ustedes han hecho sus visitas al taller, han conocido máquinas y herramientas, y entre la máquina y herramienta, la más popular es el torno. ¿Qué hace el torno? Una pieza de metal, la convierte a una de sección circular. Perfecto. ¿Cómo? Hay una cuchilla que viene y arranca el material. Simplificamos esto, ¿qué es lo que vemos? Vemos la cuchilla y vemos el diámetro. ¿Qué es lo que hizo la cuchilla? Un surco. Arranca el material haciendo surcos. El problema es que cuando hace el surco, lo hace el surco violentamente. Lo arranca. Y se producen grietas. O sea, el material ya está fisurado. Ya tiene las grietas. Cuando lo sometemos a cargas variables, es por estas grietas las que empiezan a correr hasta romper el material. Entonces, el mismo proceso de fabricación nos generó grietas. Muy aparte de los cambios de sección, pues, ¿no? Donde el cambio de sección pasó una herramienta para darle esta forma y también generó grietas. O sea, la cosa está complicada.
Y como toda la pieza está llena tiene muchos cambios de sección, formas diversas, pasa por distintos procesos de fabricación, no sabemos por dónde va a fallar exactamente, por lo que es repentino. Y si a eso le sumamos otros procesos de fabricación previos, por ejemplo, fundición, nos complica aún más la cosa. No es fácil de detectar una falla por fatiga. Realmente es complicado. De ahí su complejidad. ¿Qué consideraciones debemos tener al momento de diseñar un eje? Porque podemos diseñar un eje desde cero. Uno, que los ejes sean los más cortos posibles. Si son más largos, se pueden flexar, se pueden pandear, requiere más maquinado, requiere más cambios de sección. Entonces, si es corto, reducimos esa probabilidad. Dos, mantener los cambios de sección lo más lejos posibles entre ellas. Y debemos minimizar los cambios de sección. Tercero, utilizar materiales comerciales. Si los materiales son comerciales, el factor de seguridad es bajo. Y tenemos confiabilidad en el material, sabemos hasta cuándo y cómo puede ser utilizado. Y por último, si vamos a fabricar una pieza muy pesada, es recomendable aligerarla correctamente, o sea, usar ejes huecos. Y ustedes han demostrado en estática, si mal no me equivoco, que una pieza aligerada tiene un buen comportamiento mecánico, cuando han calculado la inercia. Factores que influyen en el diseño. Son 4 factores básicos que influyen. Uno es el acabado superficial. Claro, porque un buen acabado superficial convierte las superficies en lisas. Mientras que un mal acabado superficial, vamos a tener muchos surcos. Y mientras más surcos, más fisuras. Entonces, un acabado superficial bueno favorece la confiabilidad del componente. El tamaño. Si es muy grande, se puede romper. El peso influye. Tercero, la temperatura. Importante. Porque sabemos que a mayor temperatura el componente se dilata y hay cambios intermoleculares que pueden cambiar la estructura del material convirtiéndolo de duro o material blando cuando se aplica demasiado calor o cuando trabaja en zonas demasiado calientes. Y por último, concentración de esfuerzos. Evitar los cambios de sección. Y si no se puede evitar, tratar de hacerlos los más suaves o más alejados posibles. Pero ya sabemos que los cambios de sección son puntos donde la probabilidad de falla es alta. Por lo tanto, son puntos de análisis forzosos. Un eje tiene que ser verificado de 4 formas. Deformación por flexión, deformación por torsión, verificación dinámica, ver cómo se comporta cuando está trabajando, y por resistencia a la fluencia y a la fatiga. Es decir, 4 verificaciones. Pero como nuestro tiempo es corto, y ustedes no van a ser especialistas, como sí lo es mi caso, les he hecho mención en el documento de deformación por flexión, torsión y verificación dinámica. Nosotros nos vamos a centrar solamente en la resistencia a la fluencia y a la fatiga. En eso nos vamos a dedicar.
En mi caso, yo tengo que hacer las 4 verificaciones completas. En su caso, la más comercial, fluencia y fatiga, es la más básica de todas. El detalle de cada uno está presente. Y la metodología es metodología que ustedes han aprendido en resistencia de materiales. Así que no es del todo complicado, pero hay que saber usarlo. Así que simplemente nos concentramos en resistencia a la fluencia y fatiga. Hemos conocido o ya hemos definido qué es un eje y es un árbol. Un árbol transmite potencia. Un eje soporta cargas. Entonces la forma de evaluar un árbol y un eje es distinto. No se puede evaluar de la misma forma. Un árbol se evalúa por torsión o por flexión, mientras que un eje se evalúa por flexión, ya sea pulsante o alternante. Porque un eje puede estar soportando cosas y girar, como la rueda de los trenes. O simplemente puede estar soportando cosas, como el eje de dirección. Mientras que el árbol va a estar girando y soportando cargas, va a ir transmitiendo cargas. Entonces, por eso es que hay esa diferencia de análisis. No se olviden de esto. Las fórmulas que vamos a emplear son muy parecidas al criterio de cargas estáticas, a von Mises. Claro que en este caso se usa el criterio de Bach. Las fórmulas se parecen, sí, pero ya no estamos evaluando esfuerzo por los esfuerzos normales y el cortante, y el esfuerzo cortante. Acá se le da mayor importancia, como la carga es variable, al esfuerzo flector y al tau por torsión. Es una variación de la forma. Sí, pero sigue teniendo el mismo contexto. Carga al cuadrado más 3 veces la otra carga al cuadrado. ¿Y por qué tenemos los valores prima? Prima, 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 prima. Ah, es que el esfuerzo por flexión y tau por torsión están influenciados por unos coeficientes. ¿Y qué coeficientes son? Beta su F, beta su T, C su S, C su T, C su TEM. Factor de concentración de esfuerzos, coeficiente de tamaño, coeficiente de acabado superficial, coeficiente de temperatura. Justamente los 4 puntos que vimos arriba. Los 4 señores que influencian el diseño. Acabado superficial, tamaño, temperatura y concentración de esfuerzos. Pero vemos que tau no solamente está influenciado por esos factores, también está influenciado por un factor, llamémosle ρ sub 0. Ah, pero ρ sub 0 es casi una constante, que depende del esfuerzo de flexión alternante y el tau de torsión pulsante, que son características del material. Entonces esto viene de tabla. Entonces es una variable que depende del material con el que está fabricado el eje. No hay mayor problema ahí. Detalles son estos dos. ¿Cómo hallar estos factores? Vemos que son los mismos. La única diferencia es el primero. Hay un beta para flexión y hay un beta para torsión. ¿Cómo se obtienen esos datos? Por tabla. Les voy a enseñar la tabla. Son tablas sencillas.
¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es sencillo. Número 1, dentro de su diagrama, sí, dentro del diagrama, los puntos más cargados son puntos críticos que tiene que analizar. Y en la geometría, los puntos de cambio de sección son puntos críticos. También tenemos que analizarlos, sobre todo los cambios de sección. Entonces son dos puntos que tenemos que analizar. Los más cargados y los cambios de sección. Ahí tienen que enfocar su análisis. ¿Está claro, señores? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Listo? Tablas. Bueno, para ese factor, toma su cero. Veíamos que salía de esfuerzo alternante y esfuerzo pulsante. Acá hay una tabla donde ve claramente los esfuerzos. Y están ligados a los materiales. Simplemente seleccionarlos. Una tabla sencilla. De ahí les he puesto una tabla de cómo obtener para ejes de sección circular los esfuerzos. Eje macizo, eje hueco. Coeficiente de temperatura. Sencillo. ¿A qué temperatura se encuentran? 20 grados. Mi coeficiente es 1. Si estoy a 45, estoy entre 20 y 50, simplemente interpolo. No hay problema con el coeficiente de temperatura. Coeficiente de tamaño. Si ingresa con el diámetro, subimos verticalmente, cruzamos con la curva, obtenemos este punto, nos vamos a la izquierda y obtenemos el coeficiente de tamaño. Sencillo. Coeficiente de acabado superficial. Entramos con el acabado superficial, condición de problema. Generalmente subimos a las curvas. ¿Qué son las curvas? Dice sigma B, que es el esfuerzo de rotura. Característica del material. Ubicamos la curva más aproximada. Aproximada es que tenemos que interpolar. Ubicamos el punto, nos vamos a la izquierda y obtenemos el coeficiente de acabado superficial. Y factor de concentración de esfuerzos. Bueno, esta es una tablita adicional que les estoy brindando, que les voy a brindar en unos instantes. Ahí está. ¿Cómo se maneja? Vemos qué tipo de cambio de sección tenemos. Por ejemplo, un canal fabricado con redondeo. Es una cosa así. Sin redondeo sería rectangular. Cambio de sección con redondeo, no canal, sino un cambio de sección con redondeo. O sea, una cosa así.
En vez de que sea perpendicular, hay un radio de redondeo. Dependiendo de la sección que nos brinde, ubicamos el que corresponde y vemos que tenemos un esfuerzo, un factor para flexión y un factor para torsión. Ahí está. Sencillo. Y recomendaciones. Hemos visto la fórmula. Acá vemos la fórmula. Pero la fórmula, vamos a copiarla. Ahí está. Depende pues de los coeficientes. Temperatura, acabado superficial, tamaño, etc, etc. Cuando diseñamos un eje de la nada, a veces no tenemos información. Cómo va a estar trabajando, qué temperatura, qué acabado, no tenemos nada. Y necesitamos definir una dimensión con la cual empezar nuestro cálculo. Como no conocemos nada, excepto el material, porque el material sí lo conocemos, tenemos una idea de con qué material vamos a trabajar. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, olvídate de los factores y concéntrate en el material. Al momento que saques el esfuerzo equivalente, vas a obtener pues un diámetro de partida que se va a aproximar a tu diámetro real. Pero ya conoces un número con el cual continuar tu cálculo. Es lo que propone esta fórmula. Dejar de lado los factores y concentrarte en el material. Eso es si se empieza el cálculo de cero. Pero si tenemos más información, como por ejemplo, si sabemos que va a ser un árbol transmite potencia. Sabemos que vamos a transmitir potencia. Si conozco la potencia, la velocidad de giro y la flexión que va a actuar, me recomienda que el esfuerzo equivalente cumpla con esta fórmula, donde no están los coeficientes, pero ya tengo un punto de partida para obtener el diámetro. Y que el factor de seguridad se encuentre entre 3 y 5. Si no conozco la potencia, pero sé que va a ser un árbol, puedo usar esta aproximación, donde el esfuerzo de fluencia ya no es una fórmula similar al esfuerzo equivalente, donde el esfuerzo de flexión, perdón, el esfuerzo de flexión tiene que ser menor o igual que el esfuerzo de fluencia alternante entre factores de flexión alternante entre factores de seguridad. Y ahora nos recomiendan que el factor de seguridad es entre 4 y 6. Y si conozco la potencia y no conozco la flexión, bueno, en vez de la flexión trabajamos contado por torsión y el factor de seguridad va a estar entre 3 y 5 si se trabaja solo con torsión, pero si sabemos que va a ser cara combinada, el factor de seguridad va a estar entre 10 y 15. Son recomendaciones. Y así como tenemos para árboles, también tenemos para ejes. Si es un eje fijo, el factor de seguridad va a estar entre 3 y 5, y si es un eje giratorio, que gire no significa que transmite potencia, ojo. Si es un eje giratorio, el factor de seguridad va a estar entre 4 y 6. Recomendaciones de diseño. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Listo. Entonces, la práctica de la siguiente semana
viene hasta ejes estáticos. Hasta ahí viene la práctica. Dinámico no entra. Ejes estáticos. El material lo subo dentro de un rato. Y nada más, señores. Nuevamente, preguntas, dudas, algo que no está claro. Listo. Entonces, con esto acabamos la lección del día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana. Permiso. Grabamos. No, no. Stop presentación. Permiso. Sí.